Bueno, primero de todo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la asociación, a Ernesto, porque, bueno, esto es un momento que yo llevaba esperando desde hace muchos años. Ellos tienen que decirlo, si se oye bien. Bueno, soy donostiarra, hijo de madrileños. Me volví a Madrid con mis padres cuando tenía 10 años, pero yo esta tierra la tengo en el corazón y he sufrido mucho todo lo que ha pasado aquí. Y bueno, pues muchos me conocéis, que he hablado de diferentes temas, imaginaos la cantidad de temas diversos que tengo en mis libros, pero el tema vasco y España, pues ha sido otro de, bueno, no digo que mis puntales, porque seguramente no le he dedicado todo el tiempo que merecería, pero sí que cuando descubrí en toda esta batalla por la verdad en Internet, pues la mentira de las independencias americanas y bueno, pues la obra masónica que fue, pues también contribuí en su día, los que, no sé si habrá alguien aquí que me siguiera en el año 2011, pero bueno, yo, mira, pues entré en contacto con Patricio Lons y con la gente de TV1, con Quique Romero, con Gabriel Fossa, hispanistas argentinos, y bueno, también mis viajes a América, pues alguien lo estaba diciendo antes, Peralta. Desde luego yo creo que un español, lo digo así, tiene que ir a América para descubrir lo grande que es España. Y desde luego que, bueno, lo que voy a contar aquí a continuación, estas notas personales tienen que ver con todo este proceso, que hay una parte evidentemente de información, que ahora un poco os presentaré lo que quiero hacer, pero la parte personal, el hecho de haber nacido en San Sebastián, haber vivido toda esta fase de los años 80 del rock radical, que he estado, bueno, pues ahí en Madrid, pero bueno, conozco este ambiente Abertzale, el ambiente de Bildu, es un ambiente que los he conocido, porque, como dice el título de mi ponencia, el trauma de ese español, bueno, mi fuerte está en la psicología social. Esta charla está orientada a, primero, a daros armas culturales, lo que ahora se llama zascas, lo que yo he llamado jaque mates, porque esa batalla la estamos librando en Nochebuena, con nuestra familia, los fines de semana reuniéndonos con los amigos, en los bares, y eso es una batalla en la cual, aunque tenemos menos armas, porque no tenemos la televisión, pero tenemos las redes sociales y hay una batalla muy grande de la cual también quiero hablar al final de esta ponencia, porque yo soy un pionero de Internet. Está mal que lo diga, pero yo fui el co-creador con unos amigos de la primera revista electrónica de España, en castellano, en el año 99, y bueno, aparte de otras cosas, pues bueno, soy un analista de las redes de Internet, de las redes sociales, y bueno, pues me gusta hacer sociología, creo tendencias o contribuyo a ampliar tendencias y también hago un seguimiento de los comentarios de la gente, bueno, porque me interesa muchísimo la sociología, bueno, me interesa la vida, en definitiva. Así pues, con esos argumentos, pues voy a intentar primero explicar un poco qué es España. Dos focos, evidentemente, las tierras vascas y Cataluña, y, por supuesto, la orientación a esa recuperación de lo que llamamos el Imperio Español, que a lo mejor se llamará de otra manera, es decir, cómo poder actuar para impulsarlo. O sea, quiero que esto sea algo práctico y quiero daros armas culturales. Voy a hacer un repaso muy rápido a la historia de España, que mucha gente, aquí veo que el nivel es muy alto. No esperéis que vaya a ser muy descriptivo, porque realmente esto es una preparación para lo de después, ¿vale? Primero que hace falta entender dónde está el problema de España. Evidentemente es un problema, y el problema hay que plantearlo de primeras. Estamos hablando del país más querido de la Tierra. Y no es una cuestión chauvinista. He viajado muchísimo y cada vez que dices español la gente se le alegra la cara. Este es un país, juntamente con Italia, del cual habría que hablar también bastante, porque hablamos de hispanismo y yo, sinceramente, creo que Italia debería entrar en esa historia. Paréntesis, estuve el año pasado en Sicilia, que si no habéis estado, id.
y a Palermo, que es una ciudad absolutamente tremenda. Cogimos una guía majísima, hablaba un español perfecto, y se pasó todo el recorrido hablando de los griegos, cosa que me parece muy bien, evidentemente de los romanos, evidentemente de los fenicios, bastante de los normandos, cosa que pasaron por ahí de puntillas, y bastante de los musulmanes, y prácticamente no habló nada de España. Cuando está repleto, Palermo es una ciudad que tiene muchísimo de España. Y yo creo que, no es una crítica, sino una sugerencia, nos estamos olvidando de que hace 300 años la corona de Aragón y luego lo que es España, todo el sur de Italia fue parte de España, y ellos evidentemente se sienten tan cercanos que el primer destino turístico de todo italiano es España. Las Baleares, en fin, todos lo sabemos, nos los encontramos y son, si no hermanos, primos hermanos. Lo que quiero decir es que España es un destino turístico porque la gente se sienta bien aquí. La gente, bueno, yo creo que hemos perdido mucho, sinceramente, a nivel de humanidad, pero si la gente viene a España de todos los lugares, sobre todo de Europa, es porque aquí se siente bien. Entonces, es un hecho de estas cosas que, bueno, seguramente hay que meditar sobre ellas. ¿Cómo es posible que el país más querido de la Tierra no podamos decir que nos sentimos orgullosos de ser españoles? Y aquí esto son cosas para el paisano Iker Jiménez. Son cosas delirantes. Y por eso hay que ir a la psicología social para intentar entenderlo. Entonces, bueno, todos lo sabemos, ¿no? Vivimos en España, Hispania, el pueblo ibero, habían pasado los cartagineses, los fenicios, los griegos, y bueno, pues llegó el Imperio Romano, y bueno, pues España fue parte de ese imperio, y tanto es así que les dimos a algunos de los mejores emperadores. Por eso esa relación, yo creo que con los italianos es tan cercana. Tenemos una misma historia. Y España fue cristianizada. Insisto, si hay algún tipo de discordancia con las fechas y tal, no vamos a entrar ahí. Quiero ser un poco, no muy descriptivo, sino ir rapidito. Siglo III, siglo IV, la diócesis de Pamplona. Se sabe ya fehacientemente que lo que llamamos las tierras vascas fueron romanizadas / cristianizadas. Es decir, que esa historia de ese pueblo que no se ha mezclado es falsa. Y lo sabemos porque están los registros de la iglesia, de la diócesis de Pamplona. También sabemos, y esto os vais a YouTube, vosotros que tenéis ETV, seguramente a lo mejor habéis visto este programa, yo lo he visto hace poco, un programa de TV bastante bueno que habla sigue el árbol genealógico. Y coges a, yo qué sé, siguen a Iñaki López, a Esperanza Aguirre, por ejemplo, siguen y van a ver su árbol, y todos se llamaban, en el siglo XIX se llamaban Jesús Mari, Agustín, o sea, todos los nombres estaban en castellano. Y bueno, pues ya en estos últimos meses, que como sabéis algunos he dedicado bastantes vídeos a meterme de lleno en esto, pues nos enteramos que fue el señor Sabino Arana el que se inventó la mitad de los pueblos, de los nombres, sobre todo los masculinos. Los femeninos están las vírgenes y tal, pero Andoni es Antonio, Miquel es Miguel, John es Juan y Manuel es Manuel. O sea, todos estos que se ponen se han cambiado el nombre para ponerse el nombre vasconizado, perdóname, pero sigue siendo castellano porque eso es una traducción. Yo, dándole vueltas a las cosas, digo Arnaldo Otegi. ¿Arnaldo? ¿Creéis que Arnaldo es un nombre vasco? Pues resulta que es un nombre godo. O sea, nos encontramos con muchas contradicciones. Como bien han dicho antes, desde luego para mí es evidente que hay un sustrato hispánico, porque ya viene de los romanos, de mucho antes. Eso es una tontería lo que está diciendo, pero es verdad que la lucha contra los musulmanes sí que conforma esa identidad en gran parte. Y bueno, pues hay que reconocer que los vascos y los navarros participaron no solo activamente, sino que en la creación de Castilla. El señor de Álava, el señor de Haro, bueno, Álava, Guipúzcoa es parte de Castilla. Esas son cosas que ya todo el mundo lo tiene que tener claro para deshacer ese mito del Estado vasco. Jamás ha existido. Entre otras cosas han estado batallando entre sí. Diferentes facciones vizcaínas, guipuzcoanas. 711. Me gusta, bueno, quiero lanzar esta fecha porque a través de la historia conocemos lo que está pasando ahora, porque, bueno, pues una de las cosas que yo estoy proponiendo en uno de mis libros
En el sentido de la historia es que si la historia se repite es porque están robando, sí. Están gobernando los mismos. En el año 711 viene esa invasión musulmana que se produce aprovechando un momento de caos, de trifulcas, de luchas internas dentro de los visigodos, Witiza y Ricaredo, y bueno, pues hay la tradición de un conde de Ceuta, porque todo esto hay que verlo, hay que ver la historia viendo que es que se está repitiendo perfectamente. Y pues una herejía, porque todavía no era ni una religión, y esto es importante, porque también tenemos una batalla contra los musulmanes, que en este caso no puede ser por las armas, pero tiene que ser con argumentos. El Islam no era una religión siquiera cuando entraron. La mejor manera, y esto le da muchas vueltas, he hecho una serie de vídeos en YouTube hace ya 2 o 3 años, me leí 5 libros sobre la historia del Islam, que hay autores ingleses, o sea, angloparlantes, muy buenos analizándolo. Y bueno, al principio el Islam era una herejía del cristianismo. Y aquí entró, todavía no se hablaba del Islam, entró gracias a que los ganadores de esa batalla interna, los visigodos, eran arrianos, es decir, unionistas, no creían en la Santísima Trinidad. Y como el protoislam, podemos llamarlo, tampoco creía en la Santísima Trinidad, mi tesis, que no soy el único que lo está manteniendo, es que en realidad los hispanos de aquella época dejaron entrar a esos otros cristianos bajo la excusa que eran algo parecido a los arrianos. Y luego con el paso del tiempo ya se quitaron la careta y demostraron que querían implantar otra religión. Eso explica cómo 5.000 o 10.000, porque es la cifra de los musulmanes que supuestamente la que se da más habitualmente, entraron en España, se pudieron hacer con todo el territorio tan rápidamente, ¿vale? Y hay otro elemento que os voy a decir aquí, yo ya seguro que algunos de los que estamos aquí, ese señor por ejemplo ya se lo imaginaba, pero ahora ya lo están reconociendo ellos mismos. El rabino Henry Abramson, en inglés, el otro día encontré un vídeo en el cual están hablando pues de Sefarad, porque es verdad que esta tierra ha traído a tanta gente que para los judíos es suya, es su paraíso perdido, Sefarad. Imaginaos, los sefarditas pues casi forman pues uno de los grupos étnicos, se puede llamar incluso, dentro del judaísmo más potentes, y siguen conservando la lengua. O sea, ¿cómo querrán? Eso también, eso daría para mucho. Pero básicamente este señor reconoce, no reconoce que les abrían las puertas del estrecho, pero sí reconoce, insisto, el rabino Abramson, con fuentes originales judías, reconoce que les abrieron las puertas de las ciudades que en aquella época estaban amuralladas, léase Ávila, léase Toledo, etc. Y que, porque yo siempre me pregunto, si eran 15 o 20.000, como mucho, musulmanes, ¿cómo es posible que tomaran tantos territorios? Bueno, pues por lo visto dejaron a cargo a los judíos de esos territorios conquistados. Y a cambio, después les dieron cargos administrativos. Es decir, insisto, esto es un rabino el que lo ha dicho. Lo cual explicaría el poder que durante lo que llamamos al Andalus continuaron teniendo los judíos en España. Bueno, insisto, no quiero reinventar la rueda, seguro que lo sabéis, pero bueno, la Reconquista viene del norte, viene de las montañas cántabras, astures y vascas, y bueno, pues esos pueblos celtíberos, autrigones, calistios, ¿cuál es el otro? Los bárdulos, y esos vascones que ya están romanizados, porque, a ver, que me diga a mí alguien, bueno, claro, esto está siendo, todavía creo que no lo reconoce el gobierno vasco, pero participaron activamente, y aquí está la batalla cultural, en la Reconquista, y si participan en la Reconquista es porque ya eran cristianos, si no, es que no se entiende. Repueblan lo que posteriormente sería Castilla la Vieja, que está lleno de topónimos, sobre todo Burgos, que lo tenemos al lado. Aquí alguien ha venido de Oña. Oña es un nombre que suena vasco. Con lo cual, a ver, que me cuenten cómo me vas a decir que los vascos no son parte de España si es que son los creadores de Castilla.
Luego, con el tema de la lengua, no sé si está Peralta por ahí, podemos tener discusiones. Yo creo que sí que tiene que ver el vascuence en la lengua castellana, pero bueno, no vamos a meter en lugares donde podemos discutir, pero yo creo que es, y hay que mantenerlo así con fuerza, es que los vascos han creado Castilla. Los señores de Vizcaya, de Álava, en fin, la reina vascona toda, que ha sido, bueno, pues ha dado la sangre a muchos de los reyes españoles, o sea que, y por supuesto, durante toda la Reconquista, incluso durante la toma de Granada, los vascos participaron activamente, lo cual, claro, explica por cómo te encuentras tantos apellidos vascos en Andalucía. Los Carranza, los Ibarra y todos estos. O sea, en fin, es que hay palabras por todos los lados. Lo único que hace falta es, pues, ir con el zasca cuando te encuentres a tu primo Abertzale. Porque es que lo que hay que darles es zascas. ¿Vale? Bueno. Vamos con el Imperio Español. Yo esto lo he leído hace poco, la verdad, y no sé, sinceramente no sé a quién, creo, a lo mejor ha sido a doña Elvira Rocabarría, pero son estas cosas que uno se queda pensando, ¿no? 1492, o sea, en el momento en el que se constituye ya España por completo, inmediatamente pasa a ser un imperio. O sea, eso es tremendo. O sea, es que no pasa ni 50 ni... O sea, pasamos de lograr unificarnos y ¡pum! En cuestión de años nos convertimos en un imperio. Y esto no sé si se lo ha leído a alguien o es mío, sinceramente a lo mejor no me lo voy a apropiar, pero desde luego, sí. Esto creo que se me ocurrió a mí a raíz de este hecho tan inaudito. Digo, claro, es que al haber sido tan grandes, luego volver a ser pequeños, es que desde el principio, tú imagínate que... Yo que sé, Pogačar, al que le guste el ciclismo o Indurain, o sea, el primer año ganas el Tour, la Vuelta y el Giro. Claro, luego no vas a volver a la Vuelta a Burgos, con perdón de los burgaleses. Y eso es un poco el primer trauma español. O sea, es que hemos sido tan grandes que, y ahora veremos cuando lleguemos al siglo XIX, que va a explicar perfectamente el nacionalismo vasco y el catalán. Con la ayuda de mi maestro John Juaristi, al que, bueno, pues le admiro muchísimo, a ver si algún día tengo la oportunidad de conocerle, porque yo mantengo que El bucle melancólico, ese libro tiene que ser de obligada lectura el País Vasco por descontado. O sea, si en el momento en que la gente se empieza a leer, se lea El bucle melancólico, esto se finaliza. Pero bueno, es evidente que desde el principio, aquí ha estado Laureano explicando todas las bondades del Imperio Español, o sea, y por eso mi charla complementa perfectamente la suya. No solo somos grandes en América, sino en Europa, con, bueno, Carlos V, Carlos I y V de Alemania. O sea, es que Holanda es Alemania. O sea, prácticamente no es que fuera nuestro, es que todo era parte de esa nueva civilización que se ha creado, evidentemente con la filosofía y el espíritu del catolicismo, que genera unos filósofos como los de la Escuela de Salamanca, cuya obra trasciende y es mundial. Bueno, no soy el primero que lo he dicho Elvira y tantos otros. A ver, ¿y me puede alguien explicar cómo un país que está dando tanto, que se está planteando tantas cosas sobre los derechos humanos, pasa a ser carne de cañón, a atacarles los ingleses, los holandeses, los franceses, los musulmanes? Porque hay que decir, claro, es que como nos enseñan la historia fragmentada, no tenemos en cuenta que mientras los piratas ingleses y franceses y holandeses nos estaban machacando en el Atlántico, mientras tanto, teníamos que soportar toda la piratería berberisca. Yo ahora estoy diciendo que todo esto de las pateras hay que darles el nombre adecuado. Son piratas. O sea, la batalla cultural está en utilizar el lenguaje para generar algo, un clic. Porque, hago un paréntesis, no sé si lo sabéis, insisto, a veces puedo decir cosas que ya sabéis, pero que es que los piratas estuvieron atacándonos 300 años.
Seguro que aquí muchos habéis ido por Alicante, por la costa mediterránea española. Hay baluartes, torres de vigía por todo el litoral. Y tenían un sistema que vi hace mucho tiempo, un vídeo estupendo, que imaginaos cómo era, que tenían, pues imagínate, si esta es la costa, había otra torre vigía como, yo que sé, a 40 kilómetros y otra a otros 40. Entonces hacían señales con una tea, con un fuego, una llama, avisando de que venían los piratas. De esa manera, las personas del interior acudían en auxilio de la costa y por eso las poblaciones, si vas por todo el litoral valenciano, las poblaciones nunca están en la costa, están a 7-8 kilómetros de la costa. ¿Por qué? Porque en la costa podían llegar los piratas y te quitaban a tu mujer, a tu hija, a los niños, porque hay que decir que esta gente se llevó 1,5 millones de personas, no solo de España, también de Italia. Pero es que llegaron, yo no sabía que llegaron a Inglaterra y a Irlanda. Lo cual a mí me ha hecho pensar, porque digo, bueno, que es extraño también que los ingleses que tenían piratas permitieran que hubiera piratas ahí. Y claro, viendo a Henry Abramson y a otros autores judíos que reconocen que, bueno, algunos de esos piratas holandeses e ingleses eran judíos. Y algunos de los que manejaban a los piratas berberiscos también lo eran. El pirata es lo que ahora llamamos un terrorista. Le llaman ejércitos proxys. Un ejército proxy es cuando quieres hacer la guerra a tu enemigo, pero no quieres contarle que le vas a atacar. Por eso durante mucho tiempo parecía que los piratas, pues es que es la imagen que nos están dando las películas de Johnny Depp, que es una panda de tipos así rockeros y tal, y que van por... No, están pagados por la corona. Una parte, no sé si el 50-70% de los tesoros tienen que ir a la corona. Y básicamente, esto es importante para entender lo que nos está pasando ahora, la expulsión de los moriscos de España, que claro, en la corrección política de Al-Ándalus, en la cual yo también he caído durante un tiempo, pues nos han contado que expulsaron a los moriscos injustamente porque les culpaban de no sé qué. No, a los moriscos les echaron porque eran un caballo de Troya y estaban funcionando con los piratas berberiscos. Imaginaos, los moriscos supuestamente se habían convertido, pero muchos, y esto sí eso lo reconocen, o sea, los piratas berberiscos nos atacaban porque eran los expulsados de España. Y bueno, ahí hubo una connivencia. Es decir, lo que quiero decir es que los piratas berberiscos no hubieran podido atacarnos tanto si no hubiera habido un caballo de Troya dentro. Y evidentemente digo esto porque se está repitiendo. Por supuesto. Y bueno, pues todos estos ataques, que pese a todo, yo hace un año organicé una conferencia como esta en un pueblo de Madrid y vino mira, sí, sería una persona interesante, un capitán que escribió un libro sobre el 98 y decía que todavía en aquella época España tenía un ejército bastante considerable. Aparte de tener muchos inventos, porque inventamos aparte del submarino, las minas, los torpedos, muchísima tecnología que todavía no tenían los demás, pero desde luego no pudimos con esta conspiración masónica, que bueno, yo me alegro entre otras cosas que aquí se esté hablando tan abiertamente de esto, porque bueno, para mí el principal problema que tiene Elvira Rocabaria es que no asume, yo de hecho en una conferencia se lo pregunté y no asume esa parte masónica sin la cual no se puede entender. No se puede entender nada de lo que sucedió. Porque es que el ataque fue coordinado con Napoleón y Wellington. Porque fue un ataque a tres bandas, claro. Cuando uno está en el colegio, en el instituto, y habla de la PEPA, la invasión francesa, la guerra de la independencia, y te cuenta por otro lado lo de América, no te das cuenta de que todo forma parte de lo mismo. Son las mismas fechas. Ay, qué casualidad que justo cuando entra Napoleón y España está tan debilitada, empieza a haber esos movimientos secesionistas en las provincias españolas americanas. Claro, cuando te das cuenta de que todos esos supuestos próceres habían pasado por Londres y habían sido reclutados para las logias, lo mismo, y este a lo mejor es un dato que desconocéis porque lo he sacado de un libro del que hablaré posteriormente,
de un exministro de Perón, que habló, eso es un dato interesante, se habló sobre cómo se produjo la independencia de Argentina. Mencionó que hubo dos ricos comerciantes del Río de la Plata, es decir, argentinos, que estaban afincados en Cádiz durante el periodo de las Cortes de Cádiz, que se llamaban Argibel y Tomás Antonio de Lezica, que compraron a los soldados españoles que en 1820, cuando la sublevación de Riego fue comprado. Riego tenía que haber ido ahí a ayudar a los ejércitos españoles, y ese hombre al cual se le tilda como una especie de héroe de la democracia, pues, ya ves, fue comprado. Lo están diciendo en Argentina, ellos lo saben. Y ahí, evidentemente, después de conocer ese dato, ya es irrefutable como una conspiración. Bueno, ahora lo que se está diciendo es que nunca jamás ha habido una independencia americana. Pero claro, no se está diciendo a voleo, con datos. En el momento, inmediatamente después de suceder esos movimientos secesionistas, todos esos países cayeron en las manos de Inglaterra. Bueno, alguien lo ha dicho por aquí, si es que, por cierto, me ha faltado preguntarle una cosa al conferenciante, no sé si eras tú. La Armada Británica participó. Quería el puerto de Buenos Aires, ya había atacado Buenos Aires, los piratas. Es que claro, cuando te hablan de piratas te pierdes un poco, porque Drake, esos nombres, te crees que es algo diferente a cuando la Armada Británica ataca un puerto de manera, digamos, iba a decir legítima, pero la palabra sería mejor, de manera oficial. Pero en realidad ha sido todo lo mismo. Ha sido una guerra a través de ejércitos proxies, que eran los piratas, y otra a través de ejércitos regulares. Y, evidentemente, si ellos fueron los que manipularon a esos españoles criollos, que hacemos un paralelismo y son los partidos políticos de ahora, porque es lo mismo, el PSOE, el PP y Bolívar o San Martín son españoles que están luchando para destruir España. Por eso es tan importante comprender la historia. Bueno, pues inmediatamente pasaron a ser parte, digamos, parte del Imperio Inglés es exagerado decirlo, pero desde luego tributario sí. Y después del norteamericano, que es lo que les ha sucedido. Claro, luego se ponen ha habido, seguramente conocéis el libro Las venas abiertas de América Latina, que bueno, habló de todo eso que estuvo tan de moda en el siglo XX, el imperialismo y tal, las compañías bananeras y la United Fruit y todo esto, ¿no? Pero claro, si no tienes en cuenta, el problema es que la izquierda se ha perdido en ese discurso y no se ha dado cuenta de que eso viene de más atrás. Y ahora la diferencia es que sí se están dando cuenta. Y al final de esta ponencia os voy a poner algunos ejemplos de todo esto. Bueno, varios de los héroes revolucionarios, como Bolívar, como Rivadavia o Rizal, se dieron cuenta de que habían sido engañados. En sus últimos días de vida, Rizal es el filipino, Bolívar, Rivadavia, se dieron cuenta de que en realidad habían sido tontos útiles. Yo no sé cuántos de estos políticos del PSOE y del PP son conscientes de que están siendo utilizados y cuántos son tontos. O sea, no se dan cuenta, ¿no? Pero, bueno, hoy en día podemos decirles a los vascos y a los catalanes, pero no decirles así, decirles con una colleja bien grande, que es que ha habido virreyes catalanes, como Manuel Sentiment Oms, que fue virrey catalán del Perú, con Manuel de Amat y de Junyent, que también fue virrey del Perú en el siglo XVIII. Vascos no he encontrado, pero navarros sí, Agustín de Jáuregui, Francisco Antonio de Echávarri, virrey de Nueva España, Francisco Romá y Rosell, 1779, virrey de México, Francisco Javier de Helio y Olóndriz, navarro, virrey del Río de la Plata. Y en la Nueva Granada tenemos a un tal José Manuel de Ezpleta, que a pesar del apellido no era navarro, pero era originario de Barcelona, de padres navarros. O sea, ¿alguien me puede decir que después de estos nombres y más cosas que voy a contar, que los vascos y los catalanes no han participado del Imperio Español? Pero claro, estos nombres no se conocen. Si tú a uno de Esquerra o uno de los de Junts le dices, oye, mira, es que ha habido... O sea, no es que... Porque claro, dicen como que eso ha sido Castilla.
Yo no voy a negar que evidentemente Castilla ha sido el corazón de España, pero desde luego que han participado y se ha beneficiado toda España. Y la prueba está aquí, en que ha habido catalanes virreyes. O sea, si Cataluña hubiera sido una región dejada, marginada, ¿vosotros creéis que habrían nombrado virreyes catalanes? Bueno, pues por no hablar de los tercios vascongados que lucharon contra la independencia de Cuba, y por no hablar, esto lo cuenta ese capitán del cual he hablado antes, que mercantes cántabros, vascos y catalanes participaron para evitar el bloqueo de La Habana, para llevar armas. Mercantes, me refiero, no eran barcos militares, y como no podían, pues disfrazados de comercio, digamos, de cosas, llevaban armas. El tráfico de esclavos. Ha habido compañías, sobre todo catalanas, pero también vascos en el tráfico de esclavos. Por cierto, Vidal Cuadras, la familia de Vidal Cuadras, eso ha salido por ahí, tú lo has visto, ¿no? Bueno, llegamos al siglo XIX. Llegamos al siglo XIX, se han marchado los franceses, se han marchado los ingleses, pero las ideas de la Ilustración, de ese progreso, ojo, el progreso, la ciencia, ya no existe Dios, ahora es la ciencia la que nos va a dar la felicidad, se han quedado aquí, y esas guerras que se producen en el siglo XIX, que ahora entendemos, yo sinceramente no soy carlista, pensaba que aquí eran carlistas, pero bueno, sois un poco como yo, ¿no? Que os habéis dado cuenta, algunos, que en realidad esta gente, pues parece que tan de modé, tan anticuada. Los perdedores eran los que sabían. Los carlistas se opusieron a este progreso sin alma, que hay que llamarle así. Y en esa batalla, mal entendida, porque el lema, yo creo que lo peor que le pasa al carlismo es que ese lema de Dios, patria y rey oculta que había una lucha mucho más profunda. Evidentemente los símbolos son los símbolos y nadie va a negar la importancia de la religión y que ese progreso era anticlerical, es evidente, pero aquí hay algo más, que es esa batalla entre el derecho natural y el derecho positivo, y aquí voy a lanzar algunas ideas que voy a desarrollar a continuación, en realidad es el meollo del progreso, de la modernidad. Y es una apropiación del derecho natural. Los derechos humanos no es ni más ni menos que la Escuela de Salamanca, el derecho internacional de la Escuela de Salamanca, pero quitando a Dios de por medio y colocando al Estado. ¿Y cuál es la diferencia entre que Dios te haga un ser libre y que te lo escriba en una constitución? ¿Un Estado? Pues que el Estado, por una excusa como ahora viene un virus, te puede decir que ya no puedes salir a la calle, te tienes que meter en casa, te tienes que poner una mascarilla o te tienes que meter un veneno en la sangre. Esa es la diferencia. Por eso yo creo que en todo este proceso que estamos viviendo ahora, que se están cayendo los partidos políticos, eso que llamamos el progreso, ya veis cómo está la izquierda, en realidad estamos viviendo una batalla entre los tradicionalistas, hay que decirlo así, y los progresistas. Y finalmente, yo creo que, bueno, la batalla real, y por eso qué curioso que lo que ha pasado en Francia la semana pasada, estas elecciones, que bueno, sabéis cómo se han manipulado, pues es justamente en Francia donde nace todo esto, aparte de Inglaterra, por supuesto, han sido las dos elecciones ahora. En París, yo creo que evidentemente, bueno, sabéis que se ha hecho una película sobre la Vendée, sobre la matanza de la Vendée, 1894, me parece 3 o 4 años después, 92, 93, después de la Revolución Francesa. Y claro, los franceses despiertos se están replanteando dónde empieza el problema. Y al final tienes que ir a la Revolución Francesa. Entonces, desde el punto de vista español, ¿qué es lo que ocurre? Y aquí sigo a mi maestro, John Juaristi, que aunque hay alguna cosa en la que no coincido con él, pero yo creo que daré el clavo. Básicamente, estos, por ejemplo, ya que estamos aquí, vascos, pero también catalanes, que tenían negocios en Cuba, que los pierden esa riqueza, pierden esa grandeza. Por ejemplo, el propio Sabino Arana tenía familia que tenía negocios en Cuba, y muchos otros de los que crean el PNV se ven sin esa grandeza. Y ahí viene el romanticismo y el indigenismo
a ayudarnos. Y hay pues gente que ya va preparando el camino desde el punto de vista intelectual, como el propio Rousseau con el mito del buen salvaje. Y aquí os voy a dar un argumento que para mí es un zasca que nadie está utilizando. Y yo no sé por qué a nadie se ha dado cuenta de esta contradicción. Nos están diciendo que el mundo va al progreso, que siempre va a mejor, ¿vale? El mito del progreso, pero al mismo tiempo nos dicen que hemos perdido un paraíso perdido, que es el mundo indígena. Esas ideas son antitéticas, eso es un oxímoron. Y ahí entra el señor Nietzsche a hablar de los instintos, o sea, el sistema en sí de pensamiento moderno es un oxímoron. Porque si de verdad te crees en el progreso, entonces no puedes creer que la sociedad azteca fuera muy avanzada. No te puedes ir a los mares del sur, como hizo Margaret Mead, a encontrar ese paraíso ideal del amor libre en el que, con perdón, todos follaban con todos sin ninguna moral. Pero no me estás diciendo que hay progreso, entonces se supone que estamos más adelantados moralmente que antes. Yo no sé de verdad cómo a nadie se ha dado cuenta de tamaña contradicción. Entonces, ese mito del buen salvaje, en un mundo en el que se está desmontando la tradición y por ende, y un pueblo como el vasco, donde tiene sus costumbres tan arraigadas, el catalán también en general, bueno, pero sobre todo en el País Vasco, pues las ideas de la Ilustración y todo ese indigenismo que va a ir profundizando en el siglo XX, les dan un argumento con algo, pues evidentemente censurando la información, censurando que Sabino Arana no sabía hablar vascuence, que lo aprendió de mayor, que en el PNV, o sea, Sabino Arana solo escribió un almanaque en vascuence. No sabían. Y no lo habían perdido por Franco, perdona, porque es que Sabino Arana es del siglo XIX y principios del XX. Pero es que no se hablaba bueno, en esos vídeos que he estado haciendo, y tirando de John Juaristi, por supuesto, en el siglo XIX ya en las ciudades vascas ya no se hablaba el vascuence. El vascuence se quedó en los caseríos, porque es una lengua, hemos tenido discusiones y tal, a mí me parece una lengua bonita, pero con su uso rural, pescador, pero desde luego no es una lengua, y el propio Sabino Arana lo reconoce en un escrito, que lo tengo por aquí. He de complacerte también en la elección de la lengua que me ha de servir de instrumento en la exposición de mis breves lecciones, pues creo como tú que nuestro desdichado euskera apenas si sirve, según se encuentra, más que para tratar de faenas del campo, los azares de la pesca o las cosas de la vida corriente de nuestros caseríos. Para poder prescindir de la lengua invasora, el castellano, en temas de más altas y complicadas esferas, preciso será esperar a que los tratadistas hayan conseguido crear voces nuevas que satisfagan las exigencias científicas, y los escualdines más leídos, al menos aquellos que ante la aparición de una forma nueva tengan criterio bastante para no reírse porque no la comprendan, se resignen a aceptar y usar los términos que concienzudamente derivados de verdaderas raíces euskéricas vengan a perfeccionar, a tocarse escenas esta lengua. El problema, querido Sabino Arana, es que no da para más. Es que las lenguas están bien estudiadas. El señor Noam Chomsky se puede tener todo lo que se quiera contra él, pero sabe perfectamente que hay lenguas que están más preparadas para generar nuevos conceptos, por la raíz, por los sufijos, por la ordenación. Porque hay lenguas que están más adelantadas que otras. Porque hay civilizaciones que están más adelantadas que otras. Y esto choca con la corrección política, pero es así. Pero es que además ellos mismos están diciendo que antes éramos más felices que ahora. O sea, que no me cuentes a mí que todo es igual, porque me estás diciendo que antes el mundo era mejor que antes del progreso. O sea, esta locura en la que vivimos. Entonces, a ver, aquí yo veo que la gente aquí se puede hablar cualquier cosa. Entonces yo aquí ya voy a decir cosas, pero que me podrían quemar si las digo ahí sinceramente. Si el vascuence, cosa que a mí me gusta oírlo, yo sé que vosotros aquí ya tenéis problemas porque os están imponiendo, pero si estamos de acuerdo en que el vascuence, desde el punto de vista de la evolución de las lenguas, es una lengua poco evolucionada, es decir, que no está preparada para la filosofía, no se puede escribir un libro de filosofía en vascuence. Simplemente, no se puede porque no se pueden generar conceptos. Pero si la gente está cada vez hablando más con esa lengua, y como sabemos que las lenguas también generan mente, es decir, la mente de un alemán o la mente de español, es porque te da flexibilidad a la hora de expresarte. Pero si estás utilizando una lengua que intelectualmente está degradada, no es que esté degradada, es que no te permite ir más allá, ¿qué es lo que está pasando con las mentes de tantos euskaloparlantes? Se achican.
se están volviendo más tontos. Vamos, esto es una hipótesis. Si estás utilizando la lengua que te permite generar menos concepto, por eso, claro, la gente cuando se pone a hablar, cuando caminas por la calle, hablan un poquito en euskera, o en, como llamo yo, euskeranto, porque es así, esa es otra cosa que hay que empezar a llamarle euskeranto, es un esperanto de la lengua vascuence, tienen que pasar a otra lengua porque no son capaces de expresarse, aparte que puedan saber más o menos. Pero bueno, que sepáis, otro dato que he sacado de los libros de Juaristi es que ni Unamuno ni Sabino Arana consiguieron la primera cátedra de vascuence. La perdieron. ¿Y sabes quién la ganó? Pues un carlista. Resurrección María de Azcue, que es el autor de la primera gramática moderna vasca. Luego he encontrado que ha habido otros anteriormente. Bueno, quería leer un poquito ese texto de... Bueno, cerrando la idea. Los vascos y los catalanes crean el nacionalismo para recuperar la grandeza. O sea, vamos a ver, te voy a decir. Los españoles de las tierras vascas y catalanas, porque no son vascos y catalanes, son españoles, que han sufrido el trauma del 98. Que han sufrido el trauma. Tened en cuenta que a principios del siglo XX, ¿vale? El 98, claro, ahí está la generación del 98, ¿para qué iba a decir más? De los cuales sus tres mayores representantes son vascos, Unamuno, Baruja y Maeztu. El trauma, y por eso es el trauma de ser español, que hay que entenderlo. Y llegaremos ahora a todo el tema de ETA y Bildu. O sea, cuando España ha sido tan grande, y digo, les pasa a ellos y nos pasa a nosotros. Por eso digo que uno entiende lo que es ser español cuando va a Hispanoamérica. Cuando ha sido tan grande, y si encima has perdido negocios, que esto es más todavía, pues evidentemente quiere recuperar esa grandeza. Por eso esa burguesía vasca y catalana se inventa el nacionalismo vasco y catalán, bueno, tomando, bueno, porque les convenía, esas ideas románticas, generando una historia absolutamente manipulada, falsa, para crear esos mitos que gente como Jon Juaristi o Barraecoa están desmontando. Llegamos ya a este siglo XX en el que, bueno, pues se ha tomado la lengua, tanto, es que claro, ya no solo en las provincias vascongadas, ni en Cataluña, es que en Valencia, en Baleares, hasta en Asturias, se está utilizando como un arma de guerra. Es un arma de guerra, fijaos, contra una lengua que se está expandiendo por todo el mundo. Pero fijaos qué bonita que es la vida, porque en estos momentos en los que España está siendo más acogotada, resulta que el sentimiento hispanista reverdece en América. Y los que sigáis mi canal, sabéis que lo que digo es cierto, no me lo invento. Yo puse esa conferencia de los puertorriqueños, los reunificacionistas en la ONU, que se ha hecho tan famosa, hice el comentario, vamos a ver ahora cómo reaccionan los catalanes y los vascos cuando se den cuenta que los puertorriqueños se quieren volver a unir a España. Por eso es tan importante esto. Aquí el señor Ladrón de Guevara ha estado luchando contra todas estas huestes intentando que despertaran dificultosamente. Pero a ver si la solución va a venir por América. Porque, bueno, casi todos sois de aquí, sabéis que a los vascos particularmente les encanta ir a América. Y yo me los he encontrado por muchos lados y, claro, y es algo que, bueno, supongo, no sé si algunos habrá atrevido a decirlo, pero por favor, un poco de seriedad. ¿Con qué lengua te vas a América? ¿Te vas hablando vascuence? Es que de verdad, yo si me encuentro a Arnaldo Tegui, o sea, es que la gilipollez es tan grande que hay que decirlo así. ¿Cómo habla los de Bildu con los de Esquerra Republicana de Cataluña? ¿En qué lengua habláis? Eso no se lo cree nadie. ¿Cómo se iban a ver al comandante Marcos los de Bildu, esas brigadas que yo me los he encontrado por Guatemala? ¿Se van hablando en vascuence? O sea, en Cuba, ¿cómo te comunicas con los cubanos? En Venezuela, ¿cubanos que hablan vascuence? Hay una anécdota que me imagino que será una anécdota, pero que refleja muy bien la realidad mental de ciertas personas, de una catalana visitando en
Pero por internet, no en persona. Sí, sí, en Guernica. O sea, es como tú y yo estamos hablando y se comunican con el ordenador. Sí, 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 sí. ¿Sabes? Y con el traductor español. Con el traductor español, ¿no? O inglés. Nada, te lo agradezco. En fin, os he dicho que yo, bueno, en los años 80 todavía venía por aquí de vez en cuando. A mí me gustaba todo este rollo Cortatu, la Polla Records, porque yo tenía una, bueno, pues en Madrid, estaba en Madrid, pero bueno, un poco era mi patria perdida, pues lo sigue siendo, San Sebastián, el País Vasco, las Congadas. Y bueno, a Juanisti le he escuchado decir que aquel que tiene un paraíso perdido está perdido toda su vida, porque siempre está buscando algo que no existe, ¿no? Y ya la verdad es que me identifiqué bastante con esto. Lo tenía muy idealizado, ¿no? Aunque al mismo tiempo sufría mucho con todos los atentados, pero la verdad es que yo creo que venía también para intentar entender esta gente. Ya hoy en el hotel ayer cuando llegamos al hotel donde estamos, había unos cuantos, o sea, había una competición de triatlón o algo así. Claro, me encuentro a esa gente que es a lo mejor de mi edad, que ha vivido todo este rollo del punk y todavía ya están calvos, llevan el pendiente y tal, bueno, que no han salido, ¿no? En ese buque, del cual tengo amigos, ¿no? Y es un poco para referirme al entorno Bildu y al catalán, que también conozco porque, bueno, pues he estado yendo mucho a Barcelona, es bueno, pues una de las ciudades que mejor conozco, preguntándome por estos españoles, ¿no? Porque realmente son españoles que tienen un trauma de ser español y, bueno, a través de Yo Soy Vasco, yo he mantenido o mantengo una gallardía, un aspecto heroico y un narcisismo muy grande que les ha servido a los vascos para ligar bastante en el resto de España. Eso hay que decirlo. O sea, el vasco estaba bien visto entre un tipo de féminas, no entre todos, pero ese rollo de esa cosa heroica, ¿no? Que a lo mejor tiene algo que ver con las novelas de Baroja, ¿no? Pero lo que estoy tratando de explicar es que viven en ese universo mental, ¿vale? Que se les está deshaciendo, y aquí os doy argumentos, porque claro, toda esa gente del entorno de Podemos, o aquí Bildu, o Esquerra, se han tenido que comer la pandemia con patatas, han llevado la mascarilla todos, se han vacunado, y ahora dentro de poco se va a saber que todo eso ha sido una mentira. Entonces esa sensación de superioridad moral de la que presume, de soy tan anti, tan... Y luego ha habido gente con su polo Lacoste, que yo los he visto, que no se han puesto la mascarilla. Es decir, que ese rollo estético, porque es estético, se va a deshacer. Y ahí es cuando, bueno, pues es posible que podamos, iba a decir una palabra que no sería muy correcta, pero acercarnos a ellos, ¿no? Porque toda esa burbuja se va a romper. De hecho, se ha roto ya. Y al mismo tiempo, yo creo que lo que está pasando en Hispanoamérica les va a dar que pensar. Yo, bueno, pues como digo, por épocas, ¿no? Ha habido épocas que le he prestado más atención, menos, pero tengo un contacto con, aparte, muchísimos seguidores. Tenéis que tener en cuenta que el 40% de mi público es hispanoamericano. O sea, tengo un contacto bastante habitual y, bueno, pues justo el día antes de venir para acá me había escrito un tipo colombiano que ha resultado ser descendiente del fundador de Santa Fe de Bogotá y que tiene un plan para la reunificación. Pero bueno, joder, nada, yo mira, pues fíjate, justo voy a ver a un congreso aquí, pues cuéntame y ya os pondré en contacto. Y bueno, os voy a dar unas pinceladas de cómo creo que va a suceder, ¿vale? Es un tema que todavía lo tengo verde, que seguramente será argumento para otras jornadas. Con lo cual no esperéis que lo explique mucho. Pero yo creo, está claro que desde las redes sociales va a pasar algo. Te envía un vídeo, no sé si se va a poder ver el vídeo de la chiquita. Bueno, déjalo, no te preocupes. Si no, lo voy a contar, meteros en mi canal porque lo pondré en estos días. Las redes sociales en TikTok se están moviendo mucho. Hay personajes como Zunzunegui que aparecen en el último documental de López Linares y está ocurriendo un despertar. Un despertar que es generalizado en todo el mundo, porque en todas partes nos se están dando cuenta que vivimos una mentira. Y evidentemente, yo creo que por ahí hay que actuar a nivel hispanoamericano el sueño de una América unida, que en un momento dado Hugo Chávez tiró de esto también. Se equivocó porque sin España esa unión no es posible. Eso sería el tema, harina de otro costal. Pero está sucediendo.
está sucediendo y hay gente joven que está rebuscando en su historia. Está el capitán Perú, Rafael Aita, Núñez del Arco, en Ecuador. Está habiendo congresos de hispanidad, ha habido uno recientemente muy potente en Cartagena de Indias, y en concreto este hombre que me ha contactado me ha explicado que se ha estudiado bien cómo se produjeron la creación de los países. Y os tengo que decir que, evidentemente, es algo de sentido común, pero hay que anotarlo, ¿no? Claro, nuestra relación con el resto de estos territorios hispanos se rompe en la segunda década, tercera del siglo XIX, y no nos enteramos. O sea, yo creo que en el fondo la herida es tan grande que no quiero ni pensarlo. Pero realmente fue absolutamente caótico. De hecho, la chica que he estado viendo un vídeo ahora, que me lo ha enviado este hombre, dice que es que no hubo una creación de Colombia, hubo guerras civiles. Porque se independizaba Cundinamarca, se independizaba Bogotá, se independizaba, no sé, pero no tenía una sensación, un deseo de formar un país. Los países fueron artificialmente creados. Si este tipo se ha leído la Constitución y ha encontrado que es la Constitución de los Estados Unidos de Colombia, por cierto, qué curioso, Estados Unidos de México, Estados Unidos de Colombia, y ahí hay una vía legal para que esos territorios que se asociaron decidan unirse de otra manera, como una república federal, y poder unirse, en este caso, pues con Ecuador, con Venezuela y con Panamá. Evidentemente, los regímenes que hay en esos países lo hacen imposible, pero sabiendo que van a caer, no es tan descabellado. Lo que os quiero decir es que, bajo mi opinión, y esto es algo pues absolutamente divino, la reunificación se va a realizar de la misma manera que se deshizo. De hecho, pues fijaos que Puerto Rico es el territorio que, claro, lo tiene todavía más cercano, el primero que ha reaccionado. Es que Puerto Rico, entre un puertorriqueño y un canario, pues, es que casi hablan igual. Y realmente, claro, sí, parecen muchos años, pero realmente ha ocurrido hace nada. Y bueno, ya casi para finalizar, comentaros que leí otro libro sobre la independencia de Argentina escrito por un ministro de Perón llamado Julio González, que sigue vivo. Le he intentado buscar una editorial, pero todavía no lo han publicado. Y este hombre afirma que no hay un documento de la independencia de Argentina. Claro, esto es muy loco, pero me lo tengo que estudiar mejor, evidentemente, pero no, es una historia suya, pero lo que sí os puedo decir es que fueron periodos muy turbulentos, muy caóticos, porque no había, unos querían estar ligados a España. Acordaos que está entrando Napoleón, hay un momento ahí, hay algunos que quieren tener más autonomía, otros se quieren independizar, pero no había una unión. Y realmente yo creo que todavía hay un misterio, se tiene que investigar realmente cómo se produjeron. Evidentemente está la masonería por ahí, pero lo que quiero decir es que hay un vacío legal. Hay un vacío legal, os voy a decir, hay gente que lo conocéis, pues de las cosas que, sobre todo este libro, El sentido de la historia, de las cosas que he ido publicando, pero en Estados Unidos funciona con una constitución ilegítima desde 1781, algunos dicen 81, otros 89. Que es la Corporación de los Estados Unidos de América, que después de la Guerra de Secesión, cuando matan a Lincoln, el país cae en bancarrota y los banqueros se hacen con el control y cambian el nombre del país, porque era United States for America, y le cambian el nombre por of America. Introducen una cláusula, la de la doble nacionalidad, para, en fin, porque en Estados Unidos siempre se habían cuidado muy mucho de que los ingleses se pueden hacer en nacionales de Estados Unidos. Y eso es lo que luego permite la creación de la Reserva Federal Americana y lo que llamamos el Deep State. El Deep State, es decir, las agencias de 3 letras, las siglas. Sabéis muchos que todo este lenguaje de las letras mayúsculas tiene que ver con la ley marítima, la ley mercantil. Por eso la ONU, por eso la CIA, FBI, NSA, NASA, todo esto. Bueno, en fin, por hacerlo corto, eso sucedió en Estados Unidos, y a eso es a lo que va a volver cuando vuelva Trump. Trump no va a ser el presidente número 47, va a ser el número 17, creo que es, no, 17 o 19. Van a dar por invalidados todo lo que sucedió después de 1789. Se va a volver a la Constitución. Y digo esto porque las cosas que van a pasar dentro de unos meses,
van a hacer que recuperemos el sentido de la historia. El sentido de la historia, en el sentido, valga la redundancia, evidentemente es una frase, es una perífrasis que creía que a mí se me había ocurrido, pero Hegel la dijo antes que yo. No sé si con el mismo sentido, ¿vale? Lo siento por tener que repetir siempre la misma palabra. Pero yo como lo aplico, y con el sentido que le di al escribir el libro, es la dirección, el significado. Cuando comprendes por qué ha sucedido la historia, al entenderlo, tiene que volver a tomar el camino adecuado. No sé si me seguís la idea. La idea es, la modernidad pues, no da ningún sentido a la historia, porque todo es caótico, todo es una revolución, ¿no? Yo qué sé, pues el hambre en el mundo, la crisis, la inflación, nada se explica, pero todo es explicable. Todo ha sido producto de una conspiración. Y cuando se conoce esa conspiración, evidentemente cuando tú conoces el origen del problema, conoces la solución. Y entonces mi argumento es que cuando recuperemos el sentido de la historia, que va a empezar en Estados Unidos, a cuyo nacimiento como nación ayudamos de una manera imprescindible, evidentemente ahí tendremos que estar nosotros, tendremos que pedir al señor Donald Trump que nos devuelva a Puerto Rico, que deje de dar por culo a Cuba, que deje de considerar a Hispanoamérica su patio trasero y, consecuentemente, de una manera orgánica, es decir, natural, las cosas se tendrán que restablecer a su orden lógico y natural, que es lo que dijo esta señora en la ONU, en la conferencia de los reunificacionistas de Puerto Rico. Dijo: en el corazón de todo puertorriqueño hay un español. Y en el corazón de todo peruano. Y de todo colombiano. Y uruguayo, paraguayo, chileno, argentino, panameño, costarricense. Es así. Y español. Y a eso iba. Y en el corazón de todo vasco y de todo catalán. Lo único que son es españoles traumatizados por la leyenda negra y por ese huir de esa maldad intrínseca de ese país al que todo el mundo adora, que es algo demencial, es absolutamente demencial. Es que esto yo creo que no hace falta decir nada más. Pero ¿cómo coño España va a ser un país tan malvado si todo el mundo se quiere venir aquí a vivir? Y aquí o sea, el bien produce alegría. Si somos los amos de la fiesta, si todo el mundo quiere venir a disfrutar aquí, es porque nuestra cultura es superior, no me importa decirlo, es superior. Y de este momento, en el momento que reconoces que somos superiores, te das cuenta de que lo que ha sucedido es que hay envidia. Y se quiere destruir al bien. El mal quiere destruir al bien y el bien lo representa la nación española. Entonces, cuando los hispanoamericanos digan que se quieren reunificar, esos catalanes traidores, porque hay algunos tontos y hay otros traidores, pues dejarán de ser escuchados. Pero desde luego, lo primero es la batalla cultural y lingüística, y recuperar nuestro orgullo. Y eso ya ha comenzado. Y eso es irreversible, porque Internet no se puede parar. No se puede parar. Y las nuevas generaciones, como les están, cuanto más machacas a alguien, más consigues todo lo contrario. Sabéis perfectamente que en Cataluña cada vez se utiliza más el castellano. Le estaba comentando a Ernesto y a los otros compañeros de mesa ayer que tengo un amigo en Fuenterrabía, murciano, casado con una euskalduna, cuyos hijos saben vascuence desde pequeño y no quieren hablar vascuence. ¿Por qué? Porque les están machacando. Es que no tiene importancia para ellos el vascuence. Bueno, pues eso es lo que van a conseguirlo en Cataluña. Les dicen, no, es que no hemos hecho suficiente. Cuanto más hagas eso, cuanto más presiones a los chavales, pues el chaval, el joven, es rebelde por naturaleza, más se va a poner en contra. Así que, bueno, pues espero haberos dado algunas claves, algunos memes para dar esta batalla en la certeza de que vamos a ganar. Vamos a ganar porque el sentido de la historia está con nosotros. Así que muchas gracias.